Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue, el espacio con la información de Data y FX aquí dentro de Recap de Blue Radio. No olviden siempre seguirnos a través de nuestras redes sociales. Ustedes nos pueden ubicar en @DataYFX. Hablaremos hoy de salario mínimo, tenemos información sobre precios del productor, noticias sobre costos de producción en Colombia, inversiones en la remodelación del estadio Atanasio Girardot en Medellín. Tenemos noticias empresariales, en fin, mucha información que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos. En Recap, resumen de noticias económicas. Empezamos este resumen de noticias económicas hablando sobre el salario mínimo en Colombia, porque aparentemente se estarían contradiciendo dos ministros del gobierno nacional sobre el incremento que tendría el salario mínimo el próximo año. Esta mañana el ministro del Interior, Armando Benedetti, habló de un salario mínimo que llegaría a 1.800.000 pesos mensuales, inclusive podría superar ese nivel, y dio a entender que no habría una previa negociación en esa mesa de concertación salarial que siempre se instala para esta época del año. Minutos después sale el ministro de Trabajo, quien sí participa en esta mesa de concertación salarial, y dice que el proceso será el mismo de siempre. Se instalará una mesa, inclusive da la fecha, 1 de diciembre, y que se escucharán todas las voces, se tendrán en cuenta las cifras macroeconómicas que sirven como base para establecer el incremento salarial y que luego vendrá la negociación. Aparentemente no están en sintonía, están pensando en cosas diferentes estos dos ministros. ¿Qué fue lo que pasó, Natalie? Pese a que el ministro del Interior, Armando Benedetti, anticipó que el salario mínimo podría superar el 1.800.000 pesos en 2026, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, salió al paso y aclaró que debe quedar bien claro que el trámite será el habitual, regulado por la ley, y la discusión formal comenzará el 1 de diciembre, cuando se instale la mesa de concertación con participación de gremios, centrales, obreras y el gobierno. En ese momento, el DANE presentará cifras clave como el PIB, el mercado laboral y las cuentas nacionales, y se tendrán en cuenta parámetros como inflación, productividad y el IPC. Sanguino también anunció que se incluirá el concepto de salario vital y móvil respaldado por la OIT, y enfatizó que cualquier decisión deberá surgir del proceso tripartito, no de anuncios anticipados. Hay distintas reacciones sobre esta propuesta, este mensaje del ministro del Interior en la mañana, del doctor Armando Benedetti. Hay reacciones desde el sector empresarial, hay reacciones desde sectores inversionistas, analistas, etc. Una de las reacciones más importantes de Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, quien hace un balance completo sobre las implicaciones que tendría elevar el salario mínimo muy por encima de la inflación. Habló de prudencia, de cautela a la hora de negociar. Veamos. El ministro de Interior, Armando Benedetti, ha hablado de un salario mínimo para el próximo año de 1.800.000 pesos. Esa cifra seguramente incluye el subsidio de transporte. ¿Por qué? Cuando se compara frente al salario mínimo de este año, incluyendo el subsidio de transporte, que es de 1.623.500 pesos, un salario mínimo de 1.800.000 pesos implicaría un aumento en ese salario del 11%, que es una cifra similar a la que ya había hablado el presidente Gustavo Petro hace algunas semanas. Ahora bien, hay que tener en consideración que aumentos muy por encima de la inflación, que este año cerrará ligeramente por encima del 5%, pueden poner presiones importantes al alza en los precios. Como está pasando este año, Colombia, por ejemplo, completa ya 4 meses consecutivos de estancamiento en la reducción de la inflación. Por encima del 5% está la inflación, muy seguramente vinculado con el aumento del salario mínimo que se hizo este año. ¿Por qué? Pensemos en un comerciante pequeño, en un microcomerciante, que tiene unos márgenes de operación muy pequeños, usualmente entre el 2 y el 3%. Si el salario mínimo aumenta en 11%, que es el costo de operación fundamental, pues no le queda otra alternativa a ese microempresario, sino trasladar ese aumento salarial al consumidor final a través de mayores precios. Ese es el canal a través del cual aumentos del salario mínimo terminan generando inflación, que es lo que ha pasado este año. Por eso, el llamado a la prudencia,
a tener un diálogo muy preciso con las partes en la mesa de concertación sobre los pros y los contras de los aumentos del salario mínimo. Por supuesto, hay que reconocerle la pérdida del poder de compra a los trabajadores, pero también hay que tener prudencia para evitar efectos negativos en materia de inflación. A propósito, el DANE revelará las cifras de inflación de octubre la próxima semana. Previamente se conocieron hoy datos relacionados con el índice de precios del productor. ¿Cuál fue la variación en el más reciente informe? Camilo Vázquez. En octubre de 2025, el índice de precios del productor registró una caída mensual de 0,69%, reflejando una baja generalizada en los precios de los bienes producidos en el país, especialmente en el sector minero, que retrocedió 4,85%. Los bienes exportados fueron los más afectados, mientras que los destinados al consumo interno bajaron. Productos como los aceites de petróleo crudos, hortalizas de raíz y zanahorias y nabos explican gran parte del descenso. En lo corrido del año, el índice acumula una baja de 0,63%, aunque a nivel anual muestra un aumento de 1,80%, impulsado por la agricultura y la industria. El oro, las frutas de pepita y el café fueron los principales aportes positivos, mientras que los energéticos y las papas lideraron las contribuciones negativas. Y un reciente informe del Banco de la República advierte que la inflación bajaría más lento de lo previsto. Dari. El Banco de la República, en su más reciente informe de política monetaria, proyecta que la inflación cerrará el año en el 5,1% y bajará gradualmente hasta ubicarse en el 3,6% en diciembre de 2026, acercándose a la meta del 3%, pero a un ritmo más lento de lo previsto. El informe advierte que persisten riesgos al alza, como el ajuste del salario mínimo, la volatilidad del dólar, los precios de la energía y los efectos de tensiones internacionales. En cuanto al crecimiento económico, se espera que continúe impulsado por el consumo de los hogares, la inversión en maquinaria y equipo y una tasa de desempleo baja. La Junta Directiva mantuvo recientemente su tasa de interés en el 9,25% y reafirmó una política monetaria cautelosa con la que afirma facilitar el descenso de la inflación sin frenar la recuperación. En Recap, indicadores económicos. Le damos paso a las cifras económicas más importantes de esta jornada. Miércoles 5 de noviembre, indicadores económicos que nos cuenta Dari Belán. Víctor, la carga de café subió y se comprará mañana en promedio a $3.022.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent cayó a $63,54 y el estadounidense WTI también cayó y se ubicó en $59,60 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana bajó a $3.839.47 y el Bitcoin subió 2,5% y se ubicó en $103.772. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Regresamos para hacerle un nuevo recap a los negocios Blue. Empezamos este segundo segmento hablando de Medellín porque la alcaldía de esta ciudad presentó el proyecto de modernización y ampliación del estadio Atanasio Girardot. Van a buscar ampliar su capacidad en un 33%. Dentro de lo más importante, las inversiones anunciadas para este megaproyecto, inversiones que podrían rondar los 750.000 millones de pesos, según anunció el propio alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Este es el estadio que la ciudad se merece para nuestros dos grandes equipos, Nacional y Medellín, y ojalá también tener en algunos momentos a nuestra selección Colombia, tanto masculina como femenina. Que es importante, que es con recursos públicos, que es importante que vamos a mejorar la capacidad de 44.000 a 60.000 espectadores, que va a tener cubierta, que va a tener una nueva piel, que va a tener la posibilidad para que se juegue el clásico del fútbol antioqueño, grandes torneos, que sea para nuestra gente, que la alcaldía no pierda el control del estadio, mucho menos la ciudad, que será importante proteger también a los venteros, a sus familias, a las hinchadas. En más información, Colombia recibió cerca de 5 millones de visitantes no residentes con corte a septiembre de este año. Dari. Entre enero y septiembre de 2025, Colombia recibió cerca de 4,8 millones de visitantes no residentes. Según datos oficiales, se movilizaron 37 millones de pasajeros en vuelos regulares, con un aumento del 7,3% en vuelos internacionales frente a 2024. Aunque el total de visitantes no residentes cayó en un 4,2%, el número de extranjeros aumentó 4,5%, destacando a Estados Unidos, México, Ecuador y Perú como principales países emisores. Bogotá, Antioquia y Bolívar concentraron la mayor actividad turística internacional. Y las grandes empresas del país, muchas de ellas
cotizan sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia, siguen reportando sus resultados financieros. Entre enero y septiembre de este año, las ganancias de ISA descendieron. ¿Cuál fue la razón, Natalie? Entre enero y septiembre de 2025, ISA reportó ingresos operacionales por 11,5 billones de pesos, un EBITDA de 6,6 billones de pesos y una utilidad neta de 1,9 billones de pesos, cifras que representan caídas del 13% y 17% respectivamente frente al mismo periodo de 2024. La compañía atribuyó esta variación a eventos no recurrentes como ajustes tarifarios en Brasil y Perú, provisiones en Colombia y cambios regulatorios en el componente financiero de la red básica en Brasil. Sin estos efectos, la utilidad neta habría crecido un 7%. En paralelo, ISA aumentó su ritmo de inversión en un 38%, alcanzando 4,4 billones de pesos en lo corrido del año, con 1,7 billones de pesos ejecutados solo en el tercer trimestre. Entre los hitos del periodo destaca la entrada en operación del proyecto Cuestecitas Copey Fundación, que conecta por primera vez a La Guajira con el Sistema Interconectado Nacional, y la activación de parques solares en Atlántico y Valledupar. En más información sobre el sector energético, una inversión internacional impulsará proyectos solares en regiones colombianas. ¿De qué se trata, Camilo? El Banco Holandés del Desarrollo Empresarial y la startup colombiana Solemin oficializaron un acuerdo de financiación por 160.000 millones de pesos para construir 40 minigranjas solares en distintas regiones del país en alianza con la empresa Unergy. La operación busca impulsar la transición energética y ampliar la generación distribuida en Colombia. Cada proyecto cumplirá con estándares ambientales, sociales y de gobernanza y se espera que genere impacto positivo en las comunidades. La firma del acuerdo contó con presencia diplomática del sector energético y representa la mayor financiación otorgada en el país para este tipo de iniciativas. En más información, les contamos que llega un nuevo sistema de pago digital al transporte público en la ciudad de Cali. ¿De qué se trata, Dari? El sistema de transporte masivo Mío en Cali habilitó el pago de pasajes mediante tarjetas débito y crédito Visa y Mastercard, así como dispositivos móviles con tecnología sin contacto, permitiendo transacciones directas en buses, estaciones y terminales sin necesidad de recargas. Aunque la implementación fue liderada por el Banco de Occidente, el sistema está abierto a tarjetas de cualquier entidad financiera que pertenezcan a estas franquicias y cuenten con tecnología sin contacto. Esta modalidad, basada en el modelo de circuito abierto, convierte a Cali en la primera ciudad del país en adoptar este tipo de pago digital en transporte público. Se estima que más de 312.000 usuarios podrían beneficiarse con una reducción en tiempos de abordaje y menor uso de efectivo. Metro Cali proyecta que al menos el 10% de los pasajeros adoptarán esta opción en los primeros meses. Y cerramos con esta información empresarial porque Claro invertirá una millonaria suma en su centro de datos en la ciudad de Medellín. ¿Cuánto? Claro Colombia finalizó la modernización de su Triara Mega Center en Medellín tras una inversión superior a 13 millones de dólares con el objetivo de reforzar sus capacidades en nube, inteligencia artificial y ciberseguridad. El centro de datos, que presta servicios a más de 100 empresas de distintos sectores, cuenta con una infraestructura de 6.632 metros cuadrados. Entre las mejoras destacan sistemas eléctricos redundantes, climatización de precisión, control biométrico y monitoreo permanente. La compañía proyecta ampliar su infraestructura nacional de racks de 1.900 a más de 2.200 y mantiene presencia en Antioquia con más de 13.548 kilómetros de fibra óptica, cobertura 4G en todas las cabeceras municipales y despliegue de 5G en Medellín y Envigado. Con estas noticias empresariales finalizamos. Ustedes continúen con la programación de Blue Radio.